así de rápido. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo, bueno, soy candidata a doctora en ciencias biológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y me he dedicado en los últimos 12 años a biología molecular del cáncer, específicamente cáncer de mama, también un poco de cáncer de cervix, marcadores pronóstico, marcadores predictivos y bueno, mis intereses son muy afines a la regulación de la expresión génica y todo esto de epigenética, etcétera. Y pues últimamente he estado incursionando en temas de análisis de datos masivos y un poco de machine learning. Entonces, pues aquí andamos. Gracias. Muy bien, Perfecto, bienvenido. Magdalena. Pues bienvenida y esperemos que estemos muchos años aquí divulgando y toda la onda. A ver, Claro que sí. la reclutó Selene, mi esposa, y Selene siempre tiene muy buena mano para elegir, entonces pues sí, ya entrevistamos a Magdalena y nos encantó cómo presenta, entonces ya después vamos a disfrutar de alguna de sus presentaciones que se ven súper interesantes. Por lo pronto, Ernesto Gracias. va a presentar a Aimer. Ok, sí. Pues buenas noches. Hoy tenemos este invitado especial, es Aimer, Gutiérrez Díaz. Él es bloguero, él es parte de Biovirología, es una página de Colombia que también se hace divulgación científica sobre aspectos de investigación básica, evolución y ecología viral. O sea que vamos a hablar, o sea, también ha tenido muchas publicaciones muy interesantes de SARS-CoV-2. Lo he estado siguiendo bastante y por eso quise jalarlo para que pudiéramos tener un live con él. Él es egresado de la Universidad Nacional de Colombia, ha trabajado en bioinformática, de hecho tiene maestría en bioinformática y ha trabajado también con expresión de RNAs pequeños, microRNAs, fragmentos de RNAs derivados de RNAs T. Y pues bueno, es creador del blog de biovirología, también la página de Facebook. Por ahí seguramente va a aparecer algún enlace porque tiene unos buenos posts. Y bueno, la plática de hoy va a ser enfocada, es un poco distinto, casi siempre estamos hablando de virus aquí, hablamos de virus que causan problemas, en este caso SARS-CoV-2 es el más famoso, pero quería yo platicando con Eimer que queríamos hablar otro tema, algo, o sea, también tenemos cierta historia con los virus, no solo nosotros humanos, sino todos los seres vivos, y hablar un poco de qué es lo que nos han aportado de manera positiva estos virus. O sea, de hecho el nombre virus, pues bueno, etimológicamente es toxina o veneno, ¿no? Fue descrito por los griegos. Y se enfermaban las personas y empezaron a intentar sacarle, ir lo más profundo posible, no lograban purificar nada, entonces decían que era una toxina algo extraña, un veneno que no pueden identificar, pues de ahí nació el nombre, entonces siempre ha sido muy satanizado, pero pues bueno, queremos darle este nuevo enfoque. Entonces, Eimer, adelante, pues tú eres el que lleva la batuta ahora. Nada más Muchas, espera, Jaime, antes de empezar, nada más quiero decirles que este en vivo está patrocinado por Pharmaceutical and Biotechnology, perdón, y ellos van a tener un curso que se llama Modelado Molecular Online que inicia el 1 de marzo de 2021. De todos modos, cuando entren a nuestra página www.biologiamolecularmexico.com, en el banner principal del lado izquierdo van a poder entrar al link para que puedan ver más información sobre ellos. Tenemos ahí un video para que vean todas las instrucciones, etcétera, para que puedan revisar y si gustan tomar el curso. Y bueno, pues sí, ahora sí, perdón, ya nada más te voy a permitir compartir pantalla, Ayman. muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Ernesto, por la introducción. Bueno, a entrar en materia. Perdón, ¿querías comentar algo antes de incluso de comenzar? Eh, bueno, no, pues un agradecimiento inicialmente por el espacio. Me alegra mucho pues, que la página aún es muy pequeña, pero está creciendo pues a medida que esta preocupación por el SARS-CoV-2
pues crece, ¿no? Y también a medida de cómo los medios están como enfocados hacia no hacia la ciencia, sino a miedo, casi, generalmente. Entonces, pues la página creció un poco gracias a esto, a que como biólogo y bioinformático aficionado a los virus, considero que pues no es la forma no hay como una gran ventaja en asustar a las personas en vez de comunicar ciencia. Y pues, digamos, para un científico, si puede ser de interés una nueva variante, para la población en general no lo es desde el principio. Entonces, pues, me alegra mucho que hoy me faciliten este espacio también para interactuar con ustedes y pues continuar con divulgación científica en español. Perfecto, Aimer. Muy bien. Pues sí, no olviden seguir Listo. a Biovirología. Ya Aimer publicó ahí en el chat el link para su página, que es Biovirología en Facebook, ¿verdad? Sí. Pues un poco quizá la historia de la página. También, pues como mi experiencia como biólogo en la universidad donde me formé como tal carecía para el programa curricular de biología, carecía de virología. Y pues decidí buscarla, la encontré como un curso de elección en la Universidad de los Andes de Colombia. Y pues lo primero que me enfrenté ahí cuando entré a ver este programa es que, al menos en español, predomina casi 100% la literatura de virología médica o la perspectiva de enfermedades, así como nos introdujo Ernesto. Pues es parte de la historia de la virología, así se descubrieron como los virus se descubrieron como partículas infecciosas que generan enfermedad. Pero ya con el desarrollo de la ciencia actual, pues encontré una perspectiva biológica que es mucho más rica para los biólogos o para los científicos básicos. Y ese es el objetivo como tal de la página. Si bien con lo de la pandemia, pues sí me he enfocado mucho en dimensionar el impacto de los titulares, por ejemplo, de medios informativos, la mayoría o mi mayor interés es el demostrar el aspecto biológico, que es el tema de la charla de hoy. Copié más o menos el título de un artículo, le puse un poco de jerga mexicana, aunque creo que nadie dice buena onda todavía, o bueno, no sé. No, ya, Le bueno, sí, hubiera pero no. puesto los virus chidos Sí, pero no. o en colombiano. Que todavía decimos buena onda. Ah, bueno, ah, bueno. Sí, de pronto en colombiano le hubiera puesto los virus chimbitas, pero bueno, le Virus chévere. puse, o los virus chéveres. Le puse los virus buena onda y hablaré sobre simbiosis mutualistas entre células y virus. Entonces, un poco del sumario. Uy, ya. Este es el artículo original, es un artículo de revisión del 2011, un Nature Review en Microbiology. Y el artículo ilustra varios ejemplos muy interesantes con los que discuten un cambio de definición de qué es virus. Sin embargo, ese cambio de definición para esa época, digamos, ya también sufrió modificaciones. Entonces, un poco del contenido es una charla corta. Abarcaré solo como 4 títulos de este paper y unas extensiones de mis casos favoritos, algunos que ya he puesto en el blog y otros que saldrán prontamente. Entonces, lo primero que quiero es continuar como por qué los virus tienen tan mala fama. Y uno de los factores, creo yo, no es un estudio, es una creencia mía. Creo yo que gran parte de esto ha sido pues el énfasis de la medicina sobre el estudio de los virus, más no como un campo biológico en sí. Y se observa este énfasis en la medicina en varios premios Nobel, al menos acá traigo 2, y parte de sus frases, que para un público no especializado, pues estas frases son autoridades en el campo, son entonces frases vigentes, ¿no? La primera es muy famosa, un virus es un trozo de ácido nucleico rodeado de malas noticias, del premio Nobel Peter Medawar en 1960.
Pero un poco más fuerte, más intimidante, es Joshua Lederberg. Mi favorita de él es que nosotros prácticamente somos comida viral. Es una buena analogía, pero esta la traduje, no la encontré en español. Pero dice, nuestra relación con los patógenos infecciosos es parte de un drama evolutivo. Aquí estamos, aquí están los bichos, están buscando comida y nosotros somos su carne. Parece fuerte, pero sí, casi siempre va hacia ponerlos como enemigos, como la mayor amenaza, o esta otra que me parece muy sensata a pesar de todo. No reconocemos nuestra relación con los microbios como un proceso evolutivo continuo. Tenemos una ventaja razonable sobre intrusos bacterianos, descuidamos enormemente los parásitos protozoarios que afectan principalmente al tercer mundo y somos peligrosamente ignorantes sobre cómo hacer frente a los virus. O sea, me parece que con la pandemia actual creo que cobra mucha vigencia, a pesar de que la dijo cerca de 1900, de los 50. Pero entonces entramos un poco ya en el contenido. Uy, se demora un poco en pasar. Ya. En el contenido del artículo, el artículo entra a definir a los virus como un ejemplo paradigmático o tradicional de parásitos obligados, e incluso los define como parásitos intracelulares con ácidos nucleicos capaces de dirigir su propia replicación, que no cumplen ninguna función esencial para su huésped y tienen una fase extracromosómica, además de ser acelulares o no celulares. Esta frase vino de un consorcio de virólogos en finales de los 90 que tiene un marcado y excesivo énfasis solo en parasitismo y virulencia. No sé si se ve el cursor. Sí, Sí, o la flechita. sí, sí se ve. Ah, vale. Tiene un excesivo énfasis marcado en un tipo de interacción simbiótica que es el parasitismo. Valga la pena la aclaración de que las relaciones simbióticas son, pues hay mucha romantización sobre este concepto como en las redes sociales y en la comunidad, pensando que con simbiosis se habla sobre relaciones mutualistas, y no. Simbiosis es un amplio espectro de interacciones que se ilustra acá como la interacción entre virulencia y dependencia también, en donde podemos tener relaciones simbióticas que inician como un parasitismo y bajo una relación coevolutiva pueden terminar en un mutualismo. Es decir, este espectro de simbiosis se puede explorar a lo largo de la evolución. Es un continuo. Entonces, no necesariamente cuando uno habla de simbiosis, habla de mutualismo. Sin embargo, mutualismo es como la más popular en este tema. Y pues traigo a coalición un poco uno de los hallazgos como más eh, publicado o más interesantes sobre el SARS-2, y es que en un paciente de ya de los 10 millones o más de personas infectadas, curó un linfoma, el linfoma de Hodgkin. Entonces, pues bueno, en esta marcada definición parasítica, digamos, este tipo de fenómenos explican por qué hay tanta sorpresa, ¿no? Sin embargo, mostraré aquí que eso no es un caso tan atípico y hay casos más documentados y cuyo mecanismo ya conocemos. Entonces, pues, a veces me gusta ¿Yo puedo traer... comentar? Ay. Sí, claro, sí, sí. Sí, en ese caso estuvo muy interesante. Yo que estudio algo de cáncer, está muy interesante porque lo que se propone es que el sistema inmune se activa y entonces, bueno, se activa en reacción al SARS-CoV-2, ¿no? Y entonces de ahí puede atacar al virus al cáncer de mejor forma, ¿no? Entonces, pues esa es como la explicación que dan los autores de ese caso, pero bueno, es un reporte de caso, pero bueno, vamos a ver qué más pasa. Correcto, totalmente. Pero sí, iremos... A veces para el blog me gusta traer fragmentos de documentales. Creo que una de las ventajas de Facebook es que pues, nos ha vuelto un poco inmediatos, ¿no? En que queremos la información corta, concisa, rápida y ya. Entonces, estos documentales son ya como un fósil de generaciones pasadas de cómo veían la información, cómo tenían el televisor, y el televisor era una fuente unidireccional de informarse. Y me parece que
aún así, a pesar de que sean fósiles, se pueden reutilizar y ajustar a las condiciones actuales. Nos gusta material rápido e inmediato. Entonces acá traigo un poco de que los mismos autores hicieron una corrección. El autor del review hizo una corrección de que no es que nunca cumplan una función esencial. Y yo quise traer acá un caso que no está en el paper, y es que los virus, por ejemplo, este virus que no es nada famoso porque no es infección, no genera enfermedades en el humano, sino infecta un alga, es un virus capaz de regular el clima de los océanos. O sea, es un virus cuyas consecuencias se pueden ver satelitalmente. Y en este fragmento de este documental se va a poder ilustrar por qué es tan importante, porque es capaz incluso por qué lo necesitamos si queremos conservar, digamos, y si queremos paliar el efecto del cambio climático. No sé si se escucha. ¿No? No. No. Bueno, tengo otra solución. En caso es cortico. O bueno, lo comentaré que no funciona. Ah, ya está. ¿Se escucha? Ya sé. No sé si todavía se escucha. No, pero ¿No? nos puedes ir narrando qué es lo que podría Bueno, estar. comentaré la parte que no sé si todavía les comentaré. No, pero No. Bueno, qué pena. No. Comentaré la parte que no sé si todavía. Bueno, lo esencial del video es que inicialmente introducía como el virus vuelvo acá, EHV86 es capaz de infectar estas algas diatomeas que tienen capacidad fotosintética. Entonces, pues aquí solamente ilustra como el proceso de infección y cómo el proceso de infección ayuda a liberar una sustancia importante en la regulación del A ver, tamaño se escucha el eco porque poblacional. no traes tus audífonos, entonces escuchamos el eco de tu computadora. O, ¿mejor o no? Aló, hola. Sí, ya no se escucha, pero porque le pusiste pausa. Vale. ¿Y mi voz todavía no? No. No se escucha bien. Ya. Ah, listo. Bueno, entonces aquí didácticamente ilustra las consecuencias del ciclo infectivo convencional del virus y cómo pues no solamente libera material orgánico, que es las dimensiones a que lo hace son satelitales, sino también un compuesto que se está ilustrando acá como una coloración verde-amarilla, importantísima para regular el tamaño poblacional. Entonces, pues bueno, aquí más o menos todavía está en escala individual de cómo afecta a unos poquitos organismos. Y luego hacen una ilustración de cómo es el fenómeno ya a nivel... Es tan masivo, estos bloom de algas son convencionalmente conocidos por esto mismo. Son masivos y durante una vez se empieza la liberación de esta sustancia, se induce la activación de otros genes, de estos virus que continúan afectando el tamaño poblacional. Entonces, pues son un factor importante en la regulación de estos bloom de algas, que ya hemos visto, por ejemplo, como cuando no hay control sobre estos fenómenos, pues se afecta todo el ciclado de nutrientes. Entonces, un poco más claro quizá en esta ilustración, ya un poco vieja, pero bastante desconocida, de cómo esta infección del plancton regula el carbono disponible que entra a jugar importantes roles en el clima oceánico a través de la regulación del
carbono total disponible. Entonces, el video pronto lo subiré, es un poco mucho mejor explicado de lo que lo mencioné yo, y tenía una frase muy bonita de un cazador de virus ya muy popular, en donde dice, él como cazador de virus es una persona que se somete, digamos, a condiciones bastante inhóspitas, selvas, entra a la exploración de la selva del Congo, por ejemplo, y es una persona muy consciente de que hay un montón de virus disponibles, digamos, que tienen el riesgo de transferirse a nosotros, pero él sabe que el porcentaje de virus que infectan y que generan enfermedades es tal como el porcentaje de bacterias que enferman y que generan enfermedades, que infectan y generan enfermedades. Es la excepción, no la regla. Entonces, pues bueno, el documental es un poco más aclarador, pero lo dejaré entonces en la página. No, no sabía que el video no entraba. Y siguiendo como en el tema, en la temática de ecología viral, un ejemplo muy bonito del año pasado mostró como una definición eh, propuesta por otros autores sobre los virus, en donde captura los virus, es una definición sobre la vida, qué es la vida o cómo surge, y es un poco más allá de la que mostró la revisión. En la revisión solo se dice que siguen siendo patógenos, parásitos que pueden tener funciones esenciales. En esta definición ya es mucho más allá. Dice que los virus eh, primero son capaces de formar linajes, lo hemos estado viendo y de hecho siguiendo en tiempo real con el coronavirus, como ya hay más de 5 linajes de preocupación virológica, no de preocupación humana en el sentido de que no debemos entrar en pánico, nosotros debemos seguir haciendo lo mismo, y estar en cuarentenas. Pero bueno, sabemos que los virus forman linajes y ahora otra cosa muy importante, que los virus pueden entrar en colaboración o entrar al metabolismo celular e incluso manipularlo a su favor. En este caso, es una manipulación positiva o una simbiosis mutualista entre un cuanoflagelado y un virus y los virus que le infectan, un cuanovirus. Entonces, el equipo de Needham es un equipo de exploradores virales del océano que están tras la búsqueda no de partículas para ver, no de bacterias para ver, sino de metagenomas. Con metagenomas me hago referencia a que toman muestras ambientales, como se observa acá, sumergen este aparato capaz de filtrar diferentes, de hecho hace toda la extracción este aparato, todo el filtrado de organismos de interés, no solo secuencian, no solo están interesados en virus, sino también sus huéspedes, animales, bacterias, hongos, y todo el ecosistema microbiológico marino que puedan capturar con estas muestras. Posterior a esto, hacen extracción del material genético y mediante el secuenciamiento de nueva generación, obtienen la composición nucleotídica de todo lo que haya sido capturado. Con esto encontraron algo muy interesante. Ellos no solamente utilizaron metagenómica, que es la descripción de los genomas disponibles en esa muestra ambiental, sino metatranscriptómica. Es decir, no solo analizaron el DNA, sino también los genes que se estaban expresando, con el fin de entender, sin ver qué interacciones hay, cómo están funcionando a nivel genético y a nivel transcriptómico, que es a nivel de expresión de genes. Y encontraron algo muy interesante. Los cuanoflagelados, a pesar de que son cercanos a los animales, tienen dos enzimas importantes en la producción de un pigmento que está, por ejemplo, en algas, el retinol. El retinol también está en otros animales, por ejemplo, nosotros, aunque no lo sintetizamos directamente, necesitamos vitaminas para poder hacerlo. Los cuanoflagelados solo tienen dos enzimas de esa ruta involucrada. Pero ¿qué pasa? Los virus que los infectan tienen el resto de enzimas necesarias para producir el retinol. Muy extraño, muy complementario. Esto a nivel genómico. Confirmaron que efectivamente estos genes sí se expresan, muy seguramente como son virus y requieren un huésped, se expresan cuando están en el huésped, completando la ruta del retinol. Digamos, esto es evidencia muy indirecta, así que perdón, así que lo que hicieron fue caracterizar esas enzimas, entenderlas y
someterlas a experimentación. Entonces encontraron algo muy interesante, que es parte de la evidencia para sustentar por qué los virus tienen que estar en el árbol de la vida, porque los virus tienen muchísimas enzimas, de hecho, muchísimas más enzimas y proteínas de las que tiene la vida celular. Y este es un ejemplo muy bonito de las rodopsinas, de las enzimas involucradas en la percepción o en la percepción de luz a través del retinol que vimos cómo se sintetiza anteriormente. Y en esta filogenia o este árbol de relaciones de estas proteínas, vemos en negro y en dorado las rodopsinas celulares o derivadas específicamente de arqueas o de bacterias. Mientras que en rosado vemos un linaje de estas enzimas que son netamente virales, en especial de los cuanovirus, que son las marcadas con las estrellitas. Ellos como decidieron saber, bueno, tienen evidencia indirecta de que puede que estos cuanoflagelados tengan estos retinoles dados por los virus durante esta infección, entonces decidieron probar estas enzimas en un sistema artificial, en una bacteria, en E. coli, encontrando una relación muy interesante. Midieron el cambio del pH y descubrieron que en condiciones de luz, que es aquí en esta franja blanca, cuando se suministra retinol a la bacteria, que es la línea continua, y utilizaron sin retinol como control, que es la línea punteada, encontraron que cuando se suministra retinol hay un cambio en el pH. ¿Y qué significa esto? Nosotros vemos este tipo de cambios de pH en todo proceso respiratorio. Por ejemplo, fotosíntesis o, por ejemplo, respiración fosfoxidativa. Entonces, este cambio, digamos, aunque mínimo, o bueno, no mínimo, pero pues considerable, se cree que está asociado con la creación de un gradiente de protones en los cuanoflagelados, lo que significa entonces que volvemos a la definición anterior. Es muy posible que los virus de estos cuanoflagelados estén contribuyendo al metabolismo de su huésped. O sea, no solo están para destruir o regular su población cuando llega a niveles muy altos, sino incluso también para contribuirle en condiciones de carencia de alimentos, por ejemplo. Entonces, esto es uno de los reportes como más interesantes en donde hay una intersección metabólica muy bonita y a pesar de que nunca se ha visto ese virus. O sea, este análisis es solamente consecuencias, no hay una estructura del cuanovirus, solo sabemos su secuencia por ahora. Pero listo, volvamos un poco al artículo. Ese ejemplo se me hizo súper interesante, ¿no? Cómo un virus puede ser capaz de complementar una ruta metabólica. Está genial. Bueno, sigamos. Volvamos a este que es un poco más polémico. Es muy interesante porque se conoce de hace mucho y es un ejemplo ya cercano de mutualismo, de mutua dependencia incluso, ya de coevolución por miles de millones de años entre estos dos, entre insectos y virus. En particular son las avispas parasitoides. Parasitoides describe un hábito de estos insectos, bueno, son dos familias, eh, Ichneumonidae y Braconidae, los cuales tienen un hábito muy particular. Las hembras buscan o opositan en otros insectos o arácnidos, ponen sus huevos y sobre estos vivos van creciendo y alimentándose de su huésped. ¿Y cómo lo hace? Pues para poder hacer ese tipo de infección necesita al menos inmunosuprimir a su huésped. Quien les ayuda para inmunosuprimir a su huésped son los virus. Han domesticado este linaje un tipo de virus, los polidnavirus o polydna virus, y lo más interesante es que es una relación coevolutiva. La familia Ichneumonidae tiene los virus Ignovirus y la familia Braconidae tiene los virus Bracovirus. Y utiliza esos virus para inmunosuprimir a su huésped. Y lo tienen desde hace miles de millones de años, como había mencionado. Ambas familias son emparentadas entre sí. Y no todas las familias son parasitoides, tienen ejemplares que no lo son, como se ilustra acá en esta filogenia.
mientras que donde apareció la infección la infección ancestral hace 100 millones de años, estos parasitoides adquirieron este hábito parasítico. Y dos veces independientemente ocurrió esto con dos tipos de familia de virus no cercanamente aparentados entre sí. Entonces, pues bueno, la descripción, como se ha entendido este fenómeno, es que el virus es un virus endógeno, es decir, está dentro del genoma de la avispa y se expresa exclusivamente en el órgano opositor. El virus no es capaz de cursar una infección sobre su huésped, pero sí se ensambla, sí se estructura y sí se organiza específicamente en este órgano, con el que no solo suministra el virus, sino también un veneno para poder facilitar, digamos, el ingreso del huevo en los tejidos del insecto huésped. Una vez empieza a cursar la infección, pues el virus sí es capaz de propagarse sobre los blancos de la avispa parasitoide, facilitando no solo que los huevos puedan crecer y desarrollarse, sino también distrayendo la respuesta inmune. Entonces, con este tipo de fenómeno, pues el virus se beneficia en el sentido de que puede reproducirse e igual el parasitoide. Entonces, es una relación muy íntima, muy interesante, que demuestra cómo los virus son esenciales también para estudiar y entender fenómenos biológicos, no solo enfermedades o infecciones. Oye, Emer, una pregunta. ¿Y estos nuevos insectos que eclosionan de estos huevos ya contienen entonces el virus? Como es un virus endógeno, sí, está en el Ok, genoma. ok. Sí. Sin embargo, al expresarse, porque uno diría entonces no se diversifican esos virus, ¿no? Porque pues solo ya están en línea germinal y no sufren o sufrirían los cambios genéticos que sufre el huésped, pero no es capaz de volver a endogenizarse en las células de los insectos descendientes. Ok. Es Y un cómo los caso han muy estrecho. identificado cuando ya ven la infección en otras células, en la célula del insecto que es inyectado, ¿cierto? Entonces ahí ya pueden ver las partículas virales, o sea, no es tal cual el genoma del primer insecto que inyecta, sino que sí hay una dispersión. Así es como Sí, hay una parte prolítica o ya de expresión, ¿no? Del virus. sí. Creo que Adrián Eh, tiene una pregunta por ahí. Y había una pregunta que se me hizo muy interesante en el chat del Facebook Live. Dice Dulce Panther, ¿qué posibles problemas o beneficios se podrían tener con bacterias y virus que se encuentran en estado latente, pero que muy probablemente se activarán gracias al descongelamiento de los polos? Muy buena pregunta. El virus congelados los hay y infectivos. Así se descubrió un virus que tiene un nombre muy bonito, Pandora virus, un virus gigante. Eh, es una posibilidad. Y no sabemos cuánta biota en general, incluyendo los virus, está congelada. No sabría, digamos, las expediciones se tienen que hacer. Este grupo el anterior que mostré sobre las expediciones oceánicas están en búsqueda de ese tipo. Ni siquiera sabemos por ahora qué hay normalmente, como para saber qué generará el descongelamiento de los polos todavía. Pero muy seguramente interacciones nuevas, no solamente negativas, quizá también aspectos positivos. Ya se evidenció que hay crecimiento de plantas en el polo, en el polo. Entonces, pues bueno, necesitamos más expediciones científicas, virológicas en general, sobre este tipo de ecosistemas. Sí, que genial pregunta. Perfecto, gracias. Vale. Ahora, Inclusive, uno ay, perdón, nada más un Claro. comentario. Inclusive nosotros, como humanos, tenemos pues un porcentaje del genoma de virus, pues inactivos, ¿no? O sea, no es un mecanismo como este, obvio, pero sí tenemos ahí secuencias que se insertaron en algún momento y están pues inactivas, ¿no? Creo que
el 2 o el 3% del genoma, una cosa así que ¿Quién da tenemos, más? ¿no? ¿Más? ¿Quién quiere sugerir más? ¿Cuánto? ¿En serio? Sí, de hecho yo había escuchado que era, no sé, 50% o más, y que de hecho, por ejemplo, hay genes placentarios que son, A ver. es decir, que somos placentarios casi casi debido a infecciones virales que tuvimos, pero bueno, ese es un chismerrío que buenísimo y todo Sí. otro un video específico para eso. Oye, Aimer, antes de que continúes, a mí me gustaría la pregunta del millón que le hacemos a todos los virólogos. ¿Tú qué opinas? ¿Los virus tienen vida o no? Sí, ¿por Sí, qué o sí, no? ¿Por por qué? supuesto. Por supuesto, tienen vida desde dos puntos de vista. Primero, son entidades formadoras de linajes y de hecho su estrategia evolutiva es netamente eso. Eh, a mí me gusta pensar que es como si los virus, por ejemplo, digamos que el ser humano aprendió a utilizar, es una especie única y particular porque utiliza el raciocinio, ¿no? Los virus, el equivalente a los virus es evolucionar. Son los únicos organismos que aprendieron como a cabalgar la evolución. Eh, ellos no están sujetos a la evolución, sino se apropiaron del proceso evolutivo. Pues es algo que a mí me gusta decir. Pero, pues bueno, el primer ángulo, o desde el primer ángulo que hacemos la pregunta es que son entidades formadoras de linaje, por ende, independiente de cómo lo hagan, no tienen que ser 100% autónomos. Para mí son como una semilla. Eh, las partículas virales son una semilla que el suelo que germina son las células huésped. Y una vez germinada, pues igual que una planta, para mí una planta no es reproductivamente viable cuando es semilla, no tiene ni órganos reproductores. Igual el virus, es solo el complejo multiproteico. Pero una vez germina ya es otra cosa, ya la biología, lo que ocurre, ya no es el ciclo normal de vida de una célula convencional. Una vez es infectada, todo su programa cambia. Todo su programa cambia a favor del virus. El virus es un manipulador de vida, me Está parece. bastante interesante porque creo que ya habíamos hablado con Antonio Lascano, un mero mero de origen de la vida y evolución, y Lascano nos había dicho que un virus no tiene vida. Y a mí me convenció, ¿no? Pero creo que José Ángel, ¿tú qué habías opinado? ¿Era un virus no tenía vida? Según yo había recordado. Digo, es que Sí, bueno, a mí me gusta generar esta, como acá, como ya sí, saben, polémica, discordia. ¿no? Exacto, la polémica. Entonces, Sí, José Ángel realmente dice, yo creo que bueno, para no quitar mucho tiempo a Imer, realmente yo considero que es un organismo no vivo. va, O sea, entonces, coincido con Antonio Lascano, es que realmente el hecho de que no pueda replicar, o sea, no pueda sobrevivir por sí mismo, eso básicamente mata que no es un organismo vivo, porque es un dependiente, un parásito obligado realmente. sí, O porque sea, Antonio, independientemente de que se hable, perdón, independientemente de que se hable del origen, de que probablemente venga de una evolución de los RNAs y la tasa de mutación y toda esta cosa, pero yo considero que no es un organismo vivo. Y con los virólogos que yo intenté, bueno, que he conversado, la gran mayoría dicen que es un organismo no vivo. Sí que es verdad que hay virólogos que afirman que es una entidad viva, pero bueno. sí, 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 es buenísimo eso que genero, porque sí, es para pensar, ¿no? Y de hecho la discusión sigue entre biólogos, está muy interesante. A mí finalmente me convenció Antonio Lascano diciendo pues que es una máquina de proteínas con una polimerasa adentro, y ya, o sea, es por lo que entendí al final, lo que yo entendí es un virus, es una máquina con polimerasa adentro, ¿no? Y su genoma. Pero bueno, ya. Me encantó esta discusión porque así va, en teoría los dos, vamos 2-1, ¿no? Tres virólogos, dos virólogos dicen que no son vida y un virólogo dice que sí. Entonces está buenísimo este tiro, se podría decir. Perdón, opinemos rápidamente, por ejemplo, así sí o no, Adrián, Magdalena y Ernesto, ¿qué opinan? Ajá, exacto, a ver, Yo Magda- también creo Pues, que no están vivos. Yo, Ernesto, yo voy por una parte intermedia, ni vivos ni muertos. O sea, Un Adrián. ser está vivo o está muerto. pues sí, o sea, hay algunas partes que sí,
entran dentro todavía de una característica de un ser vivo, la reproducción, por ejemplo, el tener linaje, pero pues bueno, no cumple todas. Entonces, ¿cómo puede, o sea, no podemos ser en biología todo o nada? Creo Sí. que siempre hay que poner como nuevos rubros y siempre vamos descubriendo. O sea, hay DNA que ni siquiera tiene fosfato, por ejemplo, ¿no? Y sabes que el Ujú. fosfato, o sea, no puedes así encasillarte. Entonces, pues yo creo que no, yo me quedo así como que ni es uno ni es otro todavía. Todavía falta otros rubros que ponerle ahí a esos escalones. ¿Y Adrián? Está complicado Ajá. eso. O sea, ay, perdón. No, sí, lo siento. Es complicado. O sea, yo soy bióloga de formación, o sea, y es complicado decir una u otra. Yo creo que no, porque contradice a la más clásica y más básica teoría, que es la teoría celular de la vida, ¿no? De que dice, toda la vida está formada por células. Y pues no, o sea, los virus no tienen, no llegan a eso, ¿no? Quizá si pudiéramos reformular un poquito esa definición, pues podrían caber ahí, ¿no? Pero por el Y momento, por dogma, así por pura definición, no. sí, justamente por eso siento que le falta. Bueno, por definición como está, me voy con el no, ¿no? Ujú. Pero siento que podría todavía moverse un poquito más, ser más maleable, no ser tan encerrados de que, o sea, al final tienen que, los mismos compuestos orgánicos que necesita toda la vida, ¿no? Entonces podría Sí, todavía exactamente. hacer un poquito. Entonces, bueno, ya yo creo que Sí, nos estamos desviando un poquito y Sí, 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 eso sí. vamos a poder entrar en muchas en polémicas. En algunas cosas estoy a favor, obviamente, de que se diga de que no es un ser vivo. En otras cosas estoy en contra, entonces, pero bueno, yo creo que la discusión va a continuar un rato Sí, más. se sí, generó. de Bueno, pronto ahora me sí, gustaría Aimer. agregar una defensa adicional, nada más, solo para como discusión futura. Eh, Cuando se mira si están vivos o no, siempre la pregunta es sin su huésped. Y en biología, si nos ponemos en esos términos estrictos, pongamos un depredador, un animal depredador, está vivo si lo aislamos de todo su sistema. Los carnívoros como tal obtienen aminoácidos esenciales a partir de devorar otros animales porque no tienen las enzimas involucradas para hacerlo. Entonces, la interdependencia en biología es una propiedad necesaria y que no se puede aislar y considerar el virus solito y preguntarse si está vivo o no. Me parece que es como el ejemplo de Sí, tomar la sí, sí. semilla y preguntarse si solo miramos la semilla de la planta, ¿vive o no? Sin suelo. Y el suelo lo Sí, producen millones de otros organismos. No sé, eso tiene nombre, biología relacional, ese tipo de perspectiva diferente. sí, de hecho hay Sí. dos comentarios, tanto de Dulce como de Mirellita, en el cual pues sí mencionan que probablemente se podría decir de que el virus tiene un estado de latencia cuando se encuentra fuera, pero ya un periodo de vida cuando ya se encuentra dentro y bueno, pues esto podría ser, ¿no? O sea, tener como esas dos fases de como latencia y de vida, ¿no? Bueno. Ya dejaremos una encuesta después. Bueno, ahora sí, Bien. Sí, perdón, Aimer. No, para mí no están vivos. Son una máquina impresionante, reguladora de la ecología. Si lo vemos de la parte de biología de sistemas, como dice Aimer, pues tendríamos que englobar más la idea, pero la idea principal, como no cumple una ontogenia, entonces para mí no está bien, no está bien. Team sin vida. Muy bien. Seguimos, Aimer. Perdón. Bueno, Rodrigo me adelantó esta diapositiva. No era chisme, los datos de Rodrigo son como tal los datos que representan. Hay 50%, un poquito Le más, atiné. 58, 52, perdón, 52% de elementos asociados a virus en el genoma humano. Estos son datos en la última versión del genoma con un software de detección de estos elementos repetitivos. Impresionante. Activos, sí. Activos son cerca del 8% en el sentido potencialmente activos, es decir, que se activen tienen ventanas de activación y hay uno esencial que se activa solamente durante la implantación del embrión a la madre. Como estaba diciendo Rodrigo, Miren, soy un elemento Nostradamus. sí,
un gen retroviral se ha domesticado, se dice, o se ha cooptado, utilizado para una nueva función, inmunosuprimir a la madre para que se pueda implantar el feto. Y no solo inmunosuprimir, hay otra función de los virus, de algunos virus, que se llama sincitiotransformación, o transformar o generar sincitios, o células polinucleadas. Y estas células polinucleadas son las que caracterizan la fase intermedia entre la madre y el feto. Entonces, no solamente inmunosuprime a la madre, sino también genera una estructura parasítica, que es el trofoblasto, diseñada específicamente como para cualquier otro virus, extraer metabolitos. En esta imagen, por ejemplo, se observa ya el trofoblasto una vez formado y cómo estas estructuras polinucleadas están en la interfaz madre-feto. Y ahora la historia, ¿cómo se sabe que que es un elemento retroviral? Este es la proteína de la envoltura de este virus, Mason-Pfizer Monkey Virus, o MPMV, y que sea el gen de la envoltura significa que es el gen involucrado en la exposición, en la parte más externa de este virus. Y esta es la proteína humana que se expresa esencial para formar estos sincitios que vemos acá. Tridimensionalmente son prácticamente lo mismo, tiene algunos cambios de aminoácidos a lo largo de la evolución, pero su origen es netamente y exclusivamente viral. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, se hicieron varios experimentos para mirar si esto, cómo funciona esto, si es cierto, y se empleó una copia de este virus en una línea celular, y una copia no funcional de este virus, y se observó que, pues, bueno, las células mantuvieron su identidad. Como podemos ver, está el núcleo marcado aquí con un rosado intenso, y vemos los límites celulares se respetan. Pero ¿qué pasa si yo transformo esta línea celular con una copia activa de la sincitina 1, derivada de este retrovirus? Se forman estos grandes agregados polinucleares. Todas las membranas de esta proteína se expresan membranalmente, entonces facilita la unión entre las diferentes células. Fenómeno que ocurre en la implantación. Entonces, lo curioso es que los mamíferos son los únicos animales placenterados. Perdón, los mamíferos placenterados. Hay mamíferos o los marsupiales que carecen que carecen de estos elementos endógenos. Y como vemos en esta filogenia, los marsupiales no tienen los genes necesarios o los genes con los que se hace esta implantación en los mamíferos euterios. Entonces, fue gracias a una infección viral y a su endogenización que tenemos este tipo de estructuras y funciones. Es un ejemplo adicional de uno de los mutualismos más locos, yo creo, que se han reportado en la virología. Lo más interesante es que, como pueden ver acá, hay diferentes variaciones de la sincitina, y esas diferencias significa que son diferentes virus domesticados en esos linajes, y significa entonces procesos de implantación diferentes. Ya saqué uno de los posts iniciales sobre cómo se descubrió esto. La historia es un video bien bonito que muestra cómo un zootecnólogo quería mejorar el número de ovejas que quería producir, pues para mejorar la producción de lana y todo lo asociado a este animal. Y él hizo algo muy básico, estudió esta interfase, qué genes se expresaban, y encontró muchos retrovirus. Entonces él dijo, tal vez si utilizo antirretrovirales, mejoraré la producción de nuevos, de mayor número de ovejas. Y obtuvo todo el resultado opuesto. Se inhibió totalmente, indujo una tasa de aborto espontáneo altísima. Entonces fue un descubrimiento, ya lleva más de 19 años estudiándose, pero sigue siendo bastante impresionante, que muestra cómo las grandes innovaciones evolutivas no necesariamente
surgen de la mutación de genes previos, sino también a veces de la adquisición en interacción con otros organismos. Pero bueno, volvamos un poco al contexto de enfermedades. Los virus son pues, merecedores de esas frases tan fuertes con las que inicié la charla, pero muy poca atención han recibido los virus que ayudan a enfrentar otras enfermedades. Hay un virus del viroma convencional humano, con viroma es el término asociado análogo a bacterioma humano, sino que viroma describe toda la cantidad de virus inocuos o fisiológicamente normales que conviven con nosotros sin generarnos enfermedades, y es mucho más abundante que el bacterioma, pues porque el bacterioma mismo tiene su viroma propio, esencial para controlar el tamaño poblacional del bacterioma. Entonces, dentro del viroma ya eucariote humano, es decir, virus que infectan células humanas, está el citomegalovirus. En ocasiones sí está asociado con enfermedades cuando hay inmunosupresión, pero cuando hay inmunosupresión causada por el VIH, está asociada con mejores prognosis o una esperanza de vida más alta en los pacientes que tienen SIDA a causa del VIH. Actualmente se manejan varias hipótesis de cómo esto está ocurriendo, pero es muy similar a como el SARS-CoV-2 previno este linfoma en ese paciente, que es por ahora un caso individual. Sobre este ya hay hasta propuestas de utilizar el citomegalovirus como terapia adicional antirretroviral. Y bueno, existen 5 hipótesis, aquí están señaladas. La primera de ellas es que confiere un efecto protectivo, porque los flancos del citomegalovirus también son células del sistema inmune, así como el VIH. Entonces, se piensa que una vez infectado el linfocito T con el citomegalovirus, se previene la infección del VIH al reducir la exposición de un receptor clave para el VIH, que es el CCR5, el cual fue modificado por CRISPR por primera vez en humanos. Entonces, parece que sin necesidad de modificar por CRISPR a un ser humano podemos tratar los niveles de CCR5 sin inducir ninguna otra enfermedad, como una terapia viral antirretroviral. Muy interesante. La segunda hipótesis que se maneja todavía es que el citomegalovirus mantiene activos los linfocitos T. ¿Cómo es que podemos vivir normalmente con cientos de miles de virus que nos infectan sin tener una enfermedad? Porque nuestro sistema inmune está constantemente trabajando, reconociendo los virus que nos afectan y los virus que son esenciales para regular incluso la generación de cáncer, por ejemplo. Los virus son grandes los virus pueden ser estos agentes que colaboran o contribuyen en los pacientes que tienen todos los marcadores genéticos o los oncogenes en la disposición para generar cáncer, pero que no tienen cáncer. Puede ser el virus como este, los que están detrás de esos casos que ocurren. Pero sí, básicamente los 4 mecanismos hablan de prevención o entrenamiento activo del sistema inmune que colabora o contribuye a reducir o a evitar la infección del VIH. Entonces, pues bueno, casos de mutualismo, incluso en humanos, los hay, solo que creo que le hace falta divulgación a este tipo de temas. Y bueno, y el último con el que empecé el blog, que me gusta mucho, y fue la primera burbuja económica o especulativa que tuvo el ser humano en su historia, y fue porque el patrón que pasó en los tulipanes en Holanda en el siglo XVII fue bastante espectacular. Pasaron de cultivar plantas usualmente de este tipo de coloración a obtener este tipo de patrones bastante bello o particular. Y empezaron, pues bueno, el que tuviera estos tulipanes era el que más dinero tenía y empezó a crecer, a tal punto que se registra un valor de 3.000, olvidé, creo que coronas, era la moneda de esa época, lo suficiente como para comprar un barco en 1635. Actualmente ya se sabe muchísimo de las bases moleculares
de qué ocurre cuando los virus infectan, en particular el virus del mosaico del tulipán. Se sabe muy bien ya cómo afecta el metabolismo de flavonoides de las plantas huésped. Estas son las plantas que tienen expresión normal de estos pigmentos que una vez infectados con el virus, pues se alteran. Los pigmentos, ¿por qué se volvió una especulación? Porque todos querían, digamos, tener este tipo de plantas, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue tratar de cultivarlas, pero como es un fenómeno asociado a la infección viral, no toda la descendencia nacía infectada. Entonces, la gente estaba vendiendo semillas que no generaban, no garantizaban esos patrones, y también incluso los individuos para reproducirse tampoco garantizaban entonces este tipo de infecciones. Entonces era muy inestable. Así que pues la tulipomanía no solo quebró a algunos nobles ricos de la época, sino también costó la vida de algunos cultivadores. Sobre este fenómeno, lastimosamente, es lo que yo pienso, la virología no médica, digamos, todavía está muy incipiente. No sabemos el significado funcional y pues sabemos muy bien que estos son los colores que nosotros vemos, pero no son los colores que organismos que interactúan directamente con estas plantas ven. Este es un ejemplo de cómo se estima que por las abejas ven fracciones del UV. Se estima que, pues bueno, las abejas no ven este amarillito que nosotros vemos, sino ven todo este tipo de diferentes colores. Entonces, no se sabe qué repercusiones tiene el cambio de estos colores sobre las interacciones ecológicas de esas plantas. Entonces, pero es un caso muy bonito, un ejemplo de mostrar por qué la ecología viral es un tema de interés para los biólogos, de por qué los virus no solo son partículas infecciosas que generan enfermedad. Y pues bueno, hasta ahí era esta colección de ejemplos sobre mutualismos, células, virus. Muchas gracias por el espacio, por la discusión y cualquier pregunta, es muy gustoso de responderla. Yo tenía una pregunta que era una parte de una pregunta de una persona de aquí del Facebook, que creo que me parece muy interesante. Me gustaría saber tu opinión. ¿Tú qué comentarías de cuál sería el impacto de la erradicación de todos los virus en el mundo? O sea, ¿qué impacto tuviera nuestra humanidad? O sea, Sería... Primero, no creo que se pueda. Los virus son maestros de la evolución. Y suponiendo que, bueno, podemos controlarlos, no habría control demográfico. Los virus en cualquier organismo vivo que estudiemos están involucrados y aparecen justo en una condición muy establecida. Cuando el pico de crecimiento poblacional es exacerbado, que disminuye los recursos. Porque casi todas las enfermedades zoonóticas emergen de lugares como mercados o cultivos enormes de aves, porque son lugares donde están hacinados, estresados, inmunosuprimidos por estas condiciones. Entonces, sin virus no habrá control, no habrá ese control demográfico necesario, en cierto sentido. Sí, sería una situación muy dramática. Y vale la pena para decir que ningún ser vivo, ninguno, no hay excepción a eso, ni siquiera los mismos virus, están exentos de ser infectados por otros virus. Eso me parece a mí uno de los argumentos más fuertes de por qué están vivos. Están en todos los linajes vivos. O sea, me parece muy interesante. Me parece que desde el origen de la vida existen. Han acompañado la vida como parte de ese control ecológico primigenio. Sí, está súper interesante, sobre todo esta parte, ¿no? Evolutiva, como dices, no hay como ser vivo sin su respectivo virus. Y a mí algo que me fascina o siempre me ha fascinado de los virus es que realmente pues son un genoma que podremos decir hasta cierto punto sencillo, unos cuantos genes ahí alineados que hacen unas cuantas proteínas y con eso le dan a la torre a una célula que se supone que debería ser más compleja, que debería tener las defensas correctas para ellos y se la apropian, ¿no? Eso a mí me ha fascinado siempre. Y sería algo muy complicado realmente. Yo también
una pregunta, o sea, ¿cuál fue? ¿Son organismos extremadamente especializados o son muy primitivos, por decirlo así? O sea, son como que surgieron bueno, organismos entre comillas, porque ya habíamos dicho que no están vivos, según varios de nosotros. O sea, surgieron desde el principio y se fueron especializando muchísimo hasta lo que son ahora, así una partícula así, o son súper primitivos y de ahí fueron surgiendo los organismos más complejos. ¿Qué opinas, Aimer? Cito a mi virólogo favorito, Eugene Konin asumió esa pregunta y llegó a una conclusión del tipo Ernesto, ni lo uno ni lo otro. Depende, Okay. depende del virus. Hay virus reductivos, como tú mencionabas, su estrategia ha sido a perderlo todo. Incluso se considera que los transposones son una manifestación extrema del nivel de reducción que puede llegar un virus. Hacer solamente una región que se puede autopropagar dentro de un genoma, ya ni siquiera con proteínas. Ese es como el extremo máximo de reducción. Y también puede pasar lo contrario, que los virus gigantes, por ejemplo, están llenos, pero llenos el genoma más grande de estos virus gigantes es más grande que el más pequeño de las bacterias. Y se ha vuelto complejo, es decir, el ancestro son un genoma muy pequeño, pero los representantes vivos de esos virus gigantes son enormes, gigantescos. Entonces también pueden robar elementos de sus huéspedes, volverse más grandes si se quiere. Entonces hay parte de los dos casos. Okay. Sí, puede pasar las dos cosas. Gracias. Yo quería comentar algo muy rápidamente con la pregunta que le hice a Aimer. O sea, realmente coincido con tu respuesta, solamente era por una inquietud que tenía una persona que estaba en el Facebook. Y nomás para comentar algo muy curioso, recientemente se hizo una review sobre el número de virus que hay en el planeta, que están circulando y que realmente no se han descubierto. Entonces me parece sorprendente la cifra que dan algunos científicos, que dicen que son 1.7 millones de virus que no han sido descubiertos. Y de estos, 850,000 virus tienen la capacidad de infectar a seres humanos. Entonces imagínense la tendencia de próximas epidemias o pandemias. Entonces lo estamos viendo actualmente. Realmente debemos de estar preparados, pues, para lo que nos podría llegar, ¿no? Y eso me recuerda mucho a Craig Venter. No sé si recuerden, por allá del 2000 compró su velero y se dedicó a poner secuenciadores de esa época en su velero para secuenciar el genoma viral de los océanos, ¿no? Sabiendo la importancia pues, de los genes perdidos que no conocemos en el océano. Entonces, imagínense ¿cómo se diría? ¿Cómo decirlo? Como el contenido potencial de genes que podría usar la humanidad, ¿no? ¿Cómo, Adrián? Sí. Biblioteca genómica que Sí. cargan los virus. Para mí son una biblioteca genómica grande. No podemos, bueno, yo digo por dogma o por definición no vivos, pero en algún punto en la carrera sí se Te escuchamos medio mal, ¿no? Como que Sí, su internet está medio feo. Vamos a tener que votar a Adrián. Seguro se fue de vacaciones a Cuernavaca y su internet está bien feo. Pero bueno, de ni modo, Adrián, no te escuchamos nadita. Entonces, Aimer, yo tengo una pregunta para ti que ya se me olvidó, maldita sea. Mientras hagan otras preguntas ustedes, ya Y se me olvidó. mientras era otro comentario ahorita que dice Rodrigo, ahora me acuerdo, uno de mis jefes anteriores, que es un famoso virólogo, mencionaba que realmente en el océano es una de las entidades donde encuentras más virus. O sea, realmente Rodrigo tiene razón. O sea, de hecho, ahorita rápidamente busqué aquí en internet y menciona que en 1 mililitro de agua del océano
podemos encontrar hasta 10 millones de virus. Y esto obviamente va a disminuir un poco más la cantidad de virus en mar abierto, por obvias razones. Pero fíjense lo sorprendente que gran cantidad de virus que encontramos solamente en 1 mililitro de agua de océano. Y eso me lleva a pensar mucho en CRISPR. O sea, seguramente, porque viene eso o sea, me viene a pensar porque una persona hizo una pregunta, ¿dónde está? Andrés Valle puso, buenas noches, tengo una pregunta, ¿qué fue primero, las bacterias o los virus? Eso según yo, primero fueron los virus, según yo, pero bueno, y con respecto a eso, pues como recordamos, las bacterias tienen un sistema inmune contra los virus, que son estos famosos, por ejemplo, CRISPR. Entonces ya me imaginaría las bacterias oceánicas teniendo las grandes variedades novedosas de mecanismos CRISPR que no hemos descubierto como humanidad. O sea, casi, casi yo creo que cada quien podría patentar su propio CRISPR, ¿no? Y ser millonario. No sé ustedes cómo ven. Y ganar la Jennifer Doudna, las patentes. Ya lo hay. El año pasado salió uno más enigmático que CRISPR. Salió un anti-CRISPR y otro, ese se los debo. Pero Sí, 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 sí lo que hablamos de eso. es cierto. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, antes de seguir con las preguntas, mientras nos hacen más preguntas, nada más quiero recordarles que tenemos un concurso que va a durar aproximadamente un mes, hasta el sábado 27 de marzo. Es el concurso para celebrar que ya somos más de 100,000, ya vamos a hacer más de 100,000 likes. Bueno, ya tenemos más de 100,000 seguidores, pero ya en cuanto a likes, ya casi somos los 100,000 likes. Entonces vamos a hacer un concurso de celebración donde vamos a regalar dinero, 50, 30 y 20 dólares para el primero, segundo y tercer lugar, donde lo que ustedes tienen que hacer es simplemente presentar a su laboratorio, hacer un video chiquitito donde presenten a su laboratorio, a lo que se dedican, y así como decir, mi equipo de laboratorio está formado por Sultano, Menganito, tal, nos dedicamos a esto, y listo, el publicarlo en Facebook, su video con los hashtags que digan, no me acuerdo ahorita cuáles puse, pero revisen en la página y ya siguiendo esas instrucciones, pues simplemente vemos quién es el ganador y pues se gana su dinerillo ahí nada más por presumir a su laboratorio, como ven. Entonces, pues sí, estamos súper contentos, ¿no? De ya hacer casi más, de tener pronto más de 100,000 likes, que yo creo que no tardamos ni 2 semanas en tenerlos, pero bueno. Entonces, ¿vieron alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna otra, duda, discusión? Yo quería platicar, yo creo que lo íbamos a tomar por ahí, de que, pues bueno, no es como tal una simbiosis mutualista, pero sí hay un cierto beneficio con los fagos, ¿no? En algunas ocasiones, ya que estos fagos también sirven para transportar ciertos genes y muchas veces hasta genes que producen justamente la resistencia a fármacos, ¿no? Entonces eso también es como un ejemplo de ciertos virus, virus de bacterias que pueden conferirles nuevas características, en este caso resistencia. Y bueno, no se diga, también no es una simbiosis mutualista, pero pues creo que todos de nosotros alguna vez hicimos una práctica con fagos. Utilizamos, bueno, yo utilicé todavía bibliotecas hechas en fagos, entonces los científicos tenemos una relación bastante íntima ya con los virus. De por sí ya tenemos el 50% del genoma viral y ahora Pero todavía los no te ocupamos bastante. pases. Y ahora como biólogos nos fascinan más los virus y luego nos Y ahora, infectamos de COVID. y ahora vamos a utilizar adenovirus para inmunizarnos, entonces, pues bueno, los virus van a quedarse con nosotros todavía bastante, ¿no? También quería promover por ahí la plática un poquito de que, pues los científicos sí estamos muy metidos todavía con virus y vamos a estarlos y los ocupamos, igual que las bacterias y todo lo que podamos tocar lo vamos a utilizar. Exactamente. De pronto un comentario ahí, una profesora de biología molecular, cuando tomé la clase mencionaba que los virus nos han enseñado las herramientas para entender la biología molecular, que son que son grandes estudiosos de la biología molecular de sus huéspedes, ¿no? La tienen muy clara, saben muy bien qué tenemos, qué no tenemos. Sí, no sé. No sé, ¿qué más opinan? No sé si hay algunas preguntas ahí en el chat.
Sí, yo también estoy leyendo. Dice, todos los virus infectan eucarias, pero hay virus que infectan arqueas. Sí, a todo, ¿no? Hasta hay virus Sí, que infectan a virus, creo. Entonces, sí. sí he escuchado, pero sí es como, también hay que hablar un poco de origen de la vida, a ver si luego nos echamos uno de evolución ahí para ver en el árbol de la vida en qué momento se separan, ¿no? Porque tiene que ver mucho con los primeros organismos, con los Lucas, los primeros Slash Universal Common Ancestor, pero creo que hay uno antes. Entonces por ahí como que se fue de ladito el virus y luego como que regresan. Entonces es la evolución de los virus es fascinante, que de hecho a Adrián Chavester le encanta esa parte de evolución. Pero sí está padrísimo todo esto. De hecho, si pueden compartir alguno de ustedes del equipo el link de Discord, porque yo traté ahorita de pegarlo en el chat de Facebook, pero para que se unan ahorita los que quieran al canal de Discord, ahí es donde generalmente estamos chateando después de los en vivos, donde estamos discutiendo y toda la onda. Entonces, después de ahí de repente tenemos el canal de voz donde si quieres, Aimer, al ratito te unes también ahí con nosotros para que te sigan preguntando por audio, porque luego se ponen bien buenos los chismes al final de los Facebook Live, ahí estamos echando el cotorreo. Y pues sí, estuvo padrísimo, Aimer, te vamos a invitar seguramente una vez más, porque hablar de virus no solo es hablar del SARS-CoV-2, que es el que está de moda, sino hablar de, como dices, todos los virus que incluso a nivel climático dices que tienen esa capacidad, ¿no? De organizar el clima, que no lo dudaría, ¿no? Entonces, pues te agradecemos mucho, te felicitamos mucho, pues, por tener esta pasión por los virus. Y pues, no olviden que estamos siendo patrocinados por Pharmaceutical and Biotechnology. Sí, lo digo bien, siempre se me va. Es que siempre está bien difícil pero es que es Pharmaceutical and Biotechnology. Van a tener su curso de modelado molecular online que inicia ya el 1 de marzo del 2021. Entonces, para que entren, ellos son nuestros patrocinadores de este Facebook Live. Y pues sin más, agradecerle a Aimer por este en vivo, nos fascinó realmente. Y pues para tenerte como invitado para las próximas que hablemos ahí de evolución de virus. ¿Cómo ves, Aimer? Vale, me encantaría. Origen viral también es un tema que he desarrollado un poquito para los posts. Entonces sería genial. Va que va. Sí. Bueno, entonces nos vemos en el próximo en vivo, en el próximo Facebook Live la próxima semana, los sábados generalmente a las 9 de la noche. Y pues les deseamos que tengan una buena noche. Hasta luego.